Vamos a comenzar hoy en el capítulo 8 de la epístola de Pablo a los Romanos, la que dijimos en su día que era la tercera sección de este capítulo, la tercera parte. Dividimos el capítulo en 7 partes, hemos visto las 2 primeras y vamos a comenzar hoy con la tercera sección del capítulo 8, que va desde el versículo 14 al versículo 17. Romanos 8, del 14 al 17. Y si tenéis abiertas vuestras Biblias, podréis comprobar que el versículo 14 comienza con la partícula porque. ¿Vemos? Por tanto, hemos de tener presente que lo que aquí se dice no es independiente de lo que el apóstol ha venido diciendo antes. Cuando una frase empieza por porque, se nos va a dar una explicación de lo anterior. Y puesto que siempre es muy importante analizar lo que se nos dice en la Escritura en su contexto, siempre es muy importante analizar las cosas en su contexto, creo que es bueno que echemos un vistazo rápido a las 2 secciones anteriores para ver cómo enlaza el apóstol el argumento ahora con lo que ha dicho anteriormente. Así que echamos un vistazo rápido a Romanos capítulo 8. La primera sección dijimos que iba desde el versículo 1 al versículo 4. Y os pregunto, ¿cuál es el tema fundamental de esa primera sección del capítulo 8 de la epístola de Pablo a los Romanos? ¿Cuál es el argumento fundamental? Y hemos dicho muchas veces la seguridad de la salvación del creyente. Ese es el argumento fundamental. Y ahí, en esa primera sección, en el versículo 1 de ese capítulo 8, el apóstol dice que el cristiano tiene seguridad en su salvación, en una parte porque está unido a Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y por otra parte porque ha sido librado de la ley, del pecado y de la muerte, y tiene ahora una nueva relación con la ley, y termina en el versículo 4 diciendo que la justicia de la ley se cumple en el cristiano. Así que tema central, seguridad de la salvación. Primera sección, seguridad de la salvación basada en la unión con Cristo y en una nueva relación del cristiano con la ley. Pasamos a la segunda sección. En la segunda sección, ¿cuál sigue siendo el tema principal? Pues el mismo, seguridad de la salvación del creyente, que es lo mismo que decir el verdadero creyente perseverará hasta el fin, que es lo mismo que decir el verdadero creyente será preservado por Dios, nadie las arrebatará de mi mano. Así que segunda sección sigue con la seguridad de la salvación del creyente, y esa seguridad la basa en la segunda sección, como hemos estado viendo, en que el creyente tiene al Espíritu Santo, que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mora en el creyente, y que el Espíritu Santo está haciendo una obra de santificación en el creyente. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, y que ese Espíritu llegará un día en que vivificará los cuerpos mortales. Así que repito, primera sección, seguridad por la unión con Cristo y por la nueva relación con la ley. Segunda sección, además de lo anterior, que ya sería suficiente, seguridad porque el creyente tiene al Espíritu Santo y porque el Espíritu Santo está haciendo una obra en el creyente, y esa obra garantiza de que llegará hasta el final, a los cuerpos glorificados. Así que esas son las 2 secciones. Y ahora, en nuestra nueva sección, pues evidentemente el apóstol no cambia de argumento, no cambia de objetivo. El objetivo en esta tercera sección sigue siendo, de nuevo, la seguridad del creyente. Y la seguridad del creyente, básicamente, lo que nos dice en esta sección es porque es un hijo de Dios. Y esto es una confirmación extraordinaria. No solamente somos creyentes porque estamos en Cristo y lo que eso significa, porque hemos sido liberados de la ley, porque tenemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está orando en nosotros, sino que somos creyentes y podemos tener plena seguridad porque el creyente ya es hijo de Dios. Así que no solo porque hemos sido perdonados y justificados, no solo porque tenemos al Espíritu, sino porque Dios ya nos ha hecho sus hijos. Y si somos hijos, dice el apóstol, que también ya con toda seguridad seremos sus herederos. No que a ver si cuando nos muramos, si no tenemos muchos pecados, entonces verá Dios si nos hace o no sus hijos o herederos. No, lo que nos dice el apóstol es que ya somos sus hijos y por tanto herederos. Y si el Hijo con mayúscula, el Señor Jesucristo, tiene su herencia segura, Salmo 2, ¿quién le quitará la herencia al Señor Jesucristo? Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pues los que están en Cristo
también son coherederos con Cristo y tienen su herencia segura. Así que esta es la tercera sección. Y de nuevo, repito, estamos ante una sección que habla de la seguridad de la salvación y que es también grandiosa y que es gloriosa. Y Dios quiera hacernos ver la grandeza y la gloria de lo que tenemos aquí. Porque no solamente tiene que ser un conocimiento teórico el que adquiramos, sino esto debe servir para que nos examinemos todos y veamos si en nosotros se dan las cosas que dice la Biblia que se tienen que dar en los verdaderos cristianos. ¿Hay seguridad de salvación para el cristiano? Sí. ¿Pero qué es un cristiano? Y se nos va diciendo qué es un cristiano, cómo vive un cristiano, para que esa seguridad no sea falsa, para que se tenga una base cierta. Así que vamos sin más dilación a la lectura de esos versículos. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, si ya somos hijos, y somos hijos, dice el versículo 14, porque somos guiados por el Espíritu, y porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, si somos hijos, ya somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a pedir la bendición de Dios y ahora comenzamos con el comentario. Vamos ahora. Padre nuestro, una vez más te damos gracias por lo que tú nos muestras en tu palabra, lo cual, como decimos, es grandioso, es glorioso y tantas veces casi no lo tenemos en cuenta o lo apreciamos poco. Gracias, Padre, porque tú nos has dejado tu palabra que trae luz a nuestras vidas y por la cual podemos guiarnos y por medio de la cual podemos tener seguridad de lo que somos en ti, porque tú lo has querido así. Pero puesto que somos olvidadizos y nos cuesta trabajo retener las cosas, y ante los problemas o ante las circunstancias o ante las cosas que no son ni siquiera problemas, ante las decisiones más o menos importantes que hemos de tomar en nuestras vidas, ante el rumbo que estamos tomando en ellas, puesto que muchas veces nos olvidamos de lo que somos y de lo que tú quieres que seamos y de lo que tú haces en nosotros, pedimos, Padre, perdón por ello y pedimos que tu Santo Espíritu obre para que verdaderamente podamos todos decir que nos sentimos guiados por tu Espíritu, que queremos ser guiados por tu Espíritu, que buscamos esa guía, que somos verdaderamente hijos tuyos y que podemos dirigirnos a ti, como hemos leído, como nuestro Padre, como nuestro papaíto. Tú eres el único que puedes hacer la obra en nosotros y glorificarte en nosotros. Y pedimos, Padre, que lo hagas. No solo para nuestro descanso y nuestro reposo y nuestra seguridad, sino sobre todo para que podamos glorificar tu nombre en medio de todas las circunstancias de nuestra vida. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues como comenzamos con la sección, hoy voy a hacer una introducción. Voy a hablar un poco acerca de la palabra guiados en el versículo 14, un poco, y después obtendremos un par de conclusiones finales. Así que comenzamos con la introducción. Repito el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que el apóstol no introduce algo nuevo, sino que va a explicar lo anterior. En realidad es lo que hace en casi todas las secciones. Fijémonos cómo comenzó la segunda sección en el versículo 5. Versículo 5, segunda sección, ¿cómo comienza? Porque los que son de la carne, es decir, terminó la primera sección diciendo que los cristianos no andan conforme a la carne y comenzó la segunda con un porqué, es decir, explicando, la segunda sección es una explicación de la última parte de la primera. Los cristianos no andan conforme a la carne, ahora dice, porque los que andan conforme a la carne y piensan conforme a la carne y se ocupan, explica eso. Después, en la cuarta sección, que comienza en el versículo 18,
tenemos exactamente lo mismo, porque si leemos la palabra dice, pues tengo por cierto, la partícula pues es idéntica a la partícula porque. Así que después de la tercera sección que hoy vamos a empezar, el apóstol va a explicar todavía más con otro porque. ¿Veis? Entonces, él está hablando de la seguridad de la salvación, introduce una idea y cuando llega a un punto, agranda esa idea y empieza con un porque. Y cuando llega a un punto, lo último vuelve a agrandarlo y sigue con otro porque. Y así es lo que hace pues, en todo ese capítulo. Así que con un porqué. Y si vemos, la relación más inmediata que tiene el versículo 14 es con el versículo 13 anterior. ¿Qué nos dijo y hemos estado analizando en el versículo 13, en la parte final? Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso ha dicho el apóstol. Y ahora dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la unión? Pues la unión es que si por el Espíritu, que todas las personas que por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, lo hacen porque están siendo guiadas por el Espíritu, porque si no, no lo harían. Los que no mortifican su carne por el Espíritu no están siendo guiados por el Espíritu, pero los que lo hacen están siendo guiados porque el Espíritu los guía y eso es lo mismo que decir que porque son hijos de Dios. ¿Vemos entonces la conexión? Ha hablado de santidad ante el apóstol y nosotros hemos hablado de santidad, pero hemos dicho varias veces que la santificación no es el asunto principal de este capítulo. Muchos consideran así, pero yo creo que eso no es cierto. La santificación no es el asunto fundamental. Si nosotros los creyentes, y no voy a decir una barbaridad, hacemos de nuestra santificación el asunto principal de nuestra vida, creo que nos estamos equivocando como creyentes. Mirad lo que estoy diciendo, ¿eh? No estoy diciendo que la santificación no sea importante, llevamos muchos días hablando de eso. Pero digo que no podemos hacerlo el asunto fundamental. El apóstol aquí está intentando que veamos que el asunto fundamental es lo que Dios ha hecho en nosotros, que pensemos lo que somos, a quién estamos unidos, qué ha pasado con la ley de Dios con respecto a nosotros, que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que el Espíritu Santo nos está guiando, que somos hijos de Dios, que tenemos la herencia final garantizada, la gloria final. Eso es lo más importante, porque si eso lo tenemos presente, eso nos llevará a la fuerza, a vivir y a crecer en santidad. Eso es la idea. Está claro que se habla de santidad, pero repito, la santificación no es lo más fundamental. No es que no tengamos que pensar en la santificación, ya lo hemos dicho, ¿no? Carta a los Hebreos. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que es importante, ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Pero lo más importante que eso es darnos cuenta de que somos, como hemos leído en esta sección, guiados por el Espíritu, que somos hijos de Dios, que somos herederos, que tenemos un testimonio interno y otras cosas que aquí acabo de leer. ¿Entendido? Así que el apóstol no está exhortando aquí en esta sección a que vivamos de una forma determinada, sino que está intentando que pensemos una vez más en lo que somos. Echemos un vistazo rápido, a vista de pájaro, veamos cada uno de los 4 versículos que componen la sección, para tener una idea de conjunto. Leo de nuevo versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué ideas fundamentales o idea fundamental se puede obtener de ahí? Ya las desarrollaremos en la voluntad del Señor, si Él lo permite. Pues la primera, la más lógica, es que no todas las personas son hijos de Dios. Es lógico, ¿verdad? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y los que no son guiados? Pues no son hijos de Dios. Así que la primera idea fundamental es que no todas las personas son hijos de Dios. Y segunda idea, que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Vale? Las dos ideas son claras, ¿no? Podíamos decir la frase, mirad la frase dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Podríamos decir la frase al revés? Es decir, todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Veis la diferencia? Todos los que son guiados son hijos. Y yo pregunto, ¿y todos los hijos son guiados? Y la respuesta es sí,
Hay una correspondencia. Todos los guiados son hijos. No hay nadie guiado por el Espíritu de Dios que no sea hijo de Dios. Una cosa. Pero también todos los hijos de Dios son guiados, de forma que no hay un hijo de Dios que no sea guiado por el Espíritu. ¿Vemos las dos cosas cómo casan? Todo hijo por ser hijo es guiado, y todo el que es guiado por ser guiado es hijo. Las dos cosas. Versículo 14. Esa es la idea fundamental. Es imposible que haya un creyente que no sea guiado por el Espíritu de Dios. Imposible, eso no lo permite la Biblia. No puede decir, yo soy creyente y mi vida es como me parece. No, es que todo creyente es guiado por el Espíritu de Dios. Y es imposible que alguien que dice que es guiado por el Espíritu de Dios no sea hijo de Dios, no sea creyente. No puede ser. A lo mejor lo guía otro espíritu. Segundo versículo. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Qué tenemos en este versículo? Pues tenemos una gloriosa liberación. No tenemos el espíritu de esclavitud. Hemos sido liberados, se nos dice, ¿no? Primero, guiados e hijos. Segundo, una gloriosa liberación. ¿Por qué? Porque todo cristiano, antes de ser hijo, ¿qué era? ¿Esclavo de qué? Del pecado, dice el Señor. Todo el que hace pecado, esclavo del pecado. ¿Y esclavo de quién? De Satanás también, esclavo también. Luego, hemos sido librados, todos los hijos de Dios, todos, sin excepción, librados de esa tremenda esclavitud. Y porque somos librados y somos hijos, Dios nos ha adoptado, y de ahí podíamos sacar muchas cosas, no lo voy a hacer hoy. Dios nos ha adoptado, como el que adopta a un niño que está en un orfanato, lo saca del orfanato, lo hace suyo, pero Dios nos ha adoptado sabiendo lo que tenemos dentro. Unos padres pueden adoptar un niño y salirle el niño no como ellos pensaban. En vez de ser un buen hijo, una buena hija, pues ser un problema. Sucede a veces, ¿verdad? Pero Dios nos ha adoptado sabiendo lo que tenemos dentro y sabiendo lo que vamos a hacer hasta que nos muramos. Así que no hay posibilidad de que Dios se arrepienta de la adopción, porque Dios cuando adopta sabe lo que está haciendo. Y por esa adopción podemos acercarnos confiadamente a Él, orando como oraba el Señor Jesucristo. Abba, Padre. Abba significa papaíto. Así oraba el Señor, lo tenemos en el Evangelio de Marcos. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, el Señor se dirigía al Padre así. Y nosotros nos podemos dirigir al Padre así porque estamos en Cristo. En la carta a los Gálatas dice Pablo, por cuanto sois hijos, es la misma idea. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice el apóstol, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Hemos visto aquí en la carta a los Romanos que se habla indistintamente del espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios o del Espíritu sin más. Da lo mismo, siempre es el Espíritu Santo. Pues dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. Por eso nos acercamos a Dios así. Y dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Tercer versículo. Son las ideas fundamentales. Tercer versículo, el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí tenemos un elemento de seguridad adicional a todo lo que se nos ha dicho antes. Estamos hablando de seguridad. Pues aquí tenemos, digamos, un argumento más para la seguridad. Pero digo que es un argumento adicional, porque no es independiente de todo lo que se nos ha dicho antes. No es independiente de no andar conforme a la carne, de no ocuparse de las cosas de la carne, no es independiente de mortificar o no los deseos de la carne por el Espíritu, no es independiente. Y hemos de tener cuidado con esto, porque muchos se equivocan o se engañan diciendo, es que yo tengo el testimonio interno, el Espíritu, ¿qué Espíritu? El Espíritu me dijo, me confirmó que yo era o que yo soy hijo de Dios, pero ¿no te confirmó el Espíritu con todas las demás cosas externas? Porque el Espíritu a quien confirma, lo confirma internamente y externamente. Y aquí hay muchas cosas que sirven de confirmación con respecto a la carne y a las obras de la carne. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, que es también una confirmación. Así que cuidado con decir nada más, tengo el testimonio interno. Eso es muy fácil y es un error hoy de muchísimo. Yo soy cristiano, ¿por qué? Porque yo he creído
y yo sé que yo soy cristiano y ya está. Y tu vida es como sea, te ocupa de las cosas de la carne, no te ocupa del espíritu, no mortifica las obras de la carne, vives como quieres y sigues diciendo que sí, que tú tienes al espíritu. Finalmente el versículo 17, otro elemento de seguridad, porque dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué tenemos ahí? Seguridad de nuestra herencia, seguridad de que somos hijos, seguridad porque estamos en Cristo, seguridad porque tenemos al Espíritu, seguridad porque somos hijos adoptados, seguridad porque tenemos confianza para acercarnos a Dios, seguridad por el testimonio interno del Espíritu y seguridad porque la herencia está garantizada. Si sois hijos, sí, hijos, ya herederos. Si ya eres hijo, y si eres hijo es porque ya tienes al Espíritu, estás siendo guiado por el Espíritu y estás unido a Cristo, si eres hijo, ya eres heredero. Y hay una cosa más también en este versículo que confirma la seguridad, que no debemos pasar por alto. Otra señal del verdadero cristiano. ¿Cuál es? Dice, segunda parte del versículo 17, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Todas las demás señales anteriores son muy atractivas, ¿verdad? Pues otra señal de las que nos da seguridad para nuestra salvación es precisamente que todo cristiano, por ser hijo de Dios, va a padecer persecución por causa de Cristo. Eso lo dijo el Señor por activa y por pasiva, lo dijo el apóstol y lo tenemos en muchas partes de la Escritura, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción. Todo el que quiera vivir piadosamente según Cristo Jesús padecerá persecución, no hay vuelta atrás. Dijo el Señor, si vosotros fueseis del mundo, el mundo os amaría, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Se os ha concedido no solo que creáis en Cristo, sino que padezcáis también por Él. Así que otra prueba esencial de que somos cristianos es que estamos padeciendo por ser cristianos. Por eso dijo Pablo en el capítulo 5 que nos gloriamos en las tribulaciones. Es difícil gloriarse en las tribulaciones por causa de Cristo, porque eso es una confirmación de que somos verdaderos hijos de Dios. Por tanto, repito, estamos ante una sección nueva, grandiosa, y es necesario que nos examinemos todos a la luz de ella. El cristiano tiene al Espíritu, el cristiano está siendo guiado por el Espíritu, el cristiano crece en santidad, el cristiano tiene libertad, el cristiano tiene esperanza de gloria y todo eso es grandioso. Pues teniendo eso en mente, el esquema, digamos, el resumen de lo que es la sección, vayamos entonces al versículo 14 a comprender bien la palabra guiados, porque todos los cristianos, todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Pues vamos a detenernos en esa palabra, cristianos guiados. La palabra que en nuestras versiones se traduce como guiados, en otras aparece como movidos o conducidos. Es lo mismo, guiados, movidos, conducidos. Cada una tiene un ligero matiz. Ya la empleó el apóstol, acompañadme si tenéis abierto Romanos, en el capítulo 2, cuando hablando de la paciencia de Dios, Romanos, capítulo 2, versículo 4, empleó el apóstol esta misma palabra en el versículo Romanos capítulo 2, versículo 4. Empleó esta misma palabra cuando dijo, Romanos 2, 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En ese capítulo 2 está diciendo, tú enseñas a otro y no te enseñas a ti, tú que dices que hay que hacer esto y tú no te lo haces. A ver si en vez de ser cristiano estás atesorando ira para el día de la ira, porque la paciencia de Dios contigo no es para que hagas lo que quieras, sino que la paciencia de Dios te guía al arrepentimiento. Pues esa misma es la misma palabra. No dice Pablo, la paciencia de Dios te obliga al arrepentimiento, no dice eso, ¿no? Ni dice la paciencia de Dios te trae a ti el arrepentimiento.
No dice eso tampoco. Dice, la paciencia de Dios te guía, debe guiarte al arrepentimiento. Pues ese mismo sentido es que todos los cristianos son guiados por el Espíritu. También se traduce por la palabra llevado. Y vamos a buscar una cita, creo que es bueno, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Lucas 4, 1. Ya tengo que ir rápido porque estoy viendo lo que tenemos por delante y la faena es larga todavía. Lucas 4, 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán después de su bautismo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es la misma palabra. Guiado significa también movido o conducido o llevado. El Señor fue llevado, mirad, por el Espíritu, fue guiado por el Espíritu al desierto, igual que en el capítulo 8 de Romanos nos dice que los cristianos, los hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu. La misma acción. Ahora bien, vayamos ya pensando algo. Si el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿no está implícito aquí también el deseo de ser llevado? ¿El deseo de querer ser llevado, de dejarse llevar, o es que el Señor fue llevado pataleando al desierto? Decimos, no, pataleando no. Así que cuando se habla de que el Espíritu guía o el Espíritu lleva, se sobreentiende que aquel que es guiado o llevado quiere ser guiado o quiere ser llevado, porque si no, difícilmente puede decir que está siendo guiado por el Espíritu. ¿Vale, entonces? Así que guiado, llevado, conducido, movido. Tenemos una analogía estupenda en el Antiguo Testamento acerca de cómo Dios guiaba al pueblo de Israel por el desierto. No la vamos a buscar, bueno, por no alargarme demasiado, lo tenéis en el libro de Números capítulo 9. Pero ¿cómo guiaba Dios a su pueblo de Israel por el desierto? Salieron todos los israelitas de Egipto, no todos eran verdaderos hijos de Dios, eran el pueblo de Dios. Todos salieron de Egipto, todos pasaron el Mar Rojo y todos por el desierto iban siendo guiados. ¿Cómo iban siendo guiados? Y leemos, por una columna de nube durante el día y por una de fuego durante la noche. Y nos vamos al libro de Números y se nos dice que cuando la nube se paraba sobre el tabernáculo, pues acampaban los israelitas. Y que cuando la nube se levantaba, aunque fuera de noche, pues se levantaban todos y seguían andando. Esa era la guía de Dios. Y durante todos los años por el desierto anduvieron siendo guiados así por Dios. A veces levantar el campamento o montarlo o desmontarlo, a veces alguno protestaría por eso. Porque no sé si habéis visto alguna imagen, algún dibujo de cómo era el campamento de Israel. Multitud de tiendas de campaña, todas muy bien ordenadas, el tabernáculo en el centro, 3 escuadrones, 3 tribus a un lado, 3 tribus a otro, otras al norte, otras al sur, al lado del tabernáculo los sacerdotes. Cuando se desmontaba el tabernáculo había que empezar desmontando la parte exterior del tabernáculo, tenía que un escuadrón ir delante, después los levitas con la parte exterior del tabernáculo, después otro escuadrón. Era una obra inmensa. El tabernáculo solo tenía metales que pesaban más de 5.000 kilos. Las basas de plata, las tablas, en fin. Bueno, pues así eran guiados. Así eran guiados. Dios es un Dios de orden. Por eso dice Pablo que en la Iglesia se haga todo decentemente y en orden. ¿Imagináis un grupo de 3 o 4 millones de personas acampando y haciendo lo que a cada uno mejor le parecía, desmontando, montando, uno se va para un lado y otro para otro, que sería aquello, ¿no? Pero no era así el campamento. Bueno, preguntamos, ¿aquel pueblo había pasado alguna vez por ese desierto? Y decimos, no. ¿Los líderes habían pasado alguna vez por ese desierto? No. ¿Sabían cuál era el mejor camino? No. ¿Sabía dónde estaban los enemigos? No. ¿Sabía dónde estaba el agua? No. Lo mejor que hacían era, ¿qué? Dejarse guiar. Cuando Dios decía, estate quieto, pues era una obediencia a Dios tan importante cuando Dios decía, corre. Exactamente igual. Bueno, pues el apóstol nos está diciendo aquí en Romanos 8 que los cristianos tenemos hoy, no de una forma tan visible ni tan material, pero tenemos la misma guía del Espíritu y que necesitamos ser guiados como cristianos en todos
los aspectos de nuestra vida. Eso es lo que nos está diciendo. Seguimos. Lo digo de otra manera. ¿Qué es un cristiano? Hemos dado ya muchísimas definiciones de cristiano a medida que hemos ido viendo los capítulos. Pues un cristiano es alguien que se da cuenta que está en peregrinación, alguien que sabe que está por un desierto. Nos acordamos de un corito que cantábamos antes que decía guíame, guíame, por el pedregal. ¿Nos acordamos? Apresura mis pisadas porque veo alrededor. Pues el cristiano se da cuenta que es un peregrino, se da cuenta de que está siendo guiado. El cristiano se da cuenta de que está siendo guiado. El cristiano es aquel que quiere ser guiado. El cristiano sabe que necesita ser guiado. Y el cristiano reconoce que no sabe dónde están los enemigos ni los problemas y no se fía en su propia prudencia. Ese es un cristiano. Acompañadme al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3. ¿Quién escribió Proverbios? ¿Lo sabemos? ¿Quién lo escribió? Salomón, ¿verdad? El libro de Proverbios lo escribió Salomón. ¿Y quién era Salomón? Pues si nos fuéramos al primer libro de Reyes, capítulo 4, allí se nos dice que Salomón pidió a Dios, Dios se le apareció en sueños a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. Y Salomón dijo, yo no puedo gobernar a este pueblo tan grande, dame sabiduría. Y Dios, además de sabiduría, le dio riqueza y honra. Y dice en el primer libro de Reyes que tenía más sabiduría que todos los orientales, que sabía de todo, que venían de todas partes para escuchar la sabiduría de Salomón, que disertaba sobre los animales, sobre las plantas, y no solamente tenía un conocimiento espiritual, sino tenía un conocimiento enorme de muchísimas cosas. Por eso compuso 3.000 proverbios y no sé cuántos cantares. Ese era Salomón. ¿Y qué escribió Salomón? Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Salomón quizá era la persona más adecuada para decir todo lo contrario. Yo que sé tanto y soy tan sabio, pues yo razonaré, yo pensaré lo que es mejor para mi vida y entonces lo haré. Pero Salomón, a pesar de toda su sabiduría, dice, no, fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, que no eres tan listo. Reconócelo en todos tus caminos, esto es, déjate guiar por Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. ¿Entendido? Ser guiados por Dios. El cristiano es guiado por Dios. Y si es guiado por Dios, estará tranquilo cuando las circunstancias sean adversas o sean cambiantes o cuando suceda algo en su vida que no entiende. Si estoy siendo guiado por Dios, aunque no entienda lo que está sucediendo ahora mismo en mi vida, yo sé que eso es obra de Dios, que estoy siendo guiado por Dios. Y entonces puedo estar tranquilo en medio de todo el problema. Dice Pablo en su primera carta a los Corintios que aquellos israelitas todos bebían de la misma agua porque la roca que los seguía era Cristo. Y lo mismo está diciéndonos aquí el apóstol. Así que guiados, conducidos, movidos, llevados, también orientados, asistidos, todo eso está en la palabra guiados. Pues hay muchísimas cosas que se pueden decir en relación con la palabra guiados, muchísimas. Y hoy vamos a ver rápidamente 3. Para no alargarme demasiado. Primera, sí que tenemos claro lo que es guiado, ¿no? Por el Espíritu y la forma en que guía Dios y la necesidad que tenemos, pues vamos a decir más cosas acerca de esta palabra. En primer lugar, tengo que destacar o debemos destacar que la palabra en el versículo 14 está en la voz pasiva y denota una acción continua. ¿Qué significa esto? Pues que podía traducirse que los cristianos están siendo constantemente guiados. Eso es lo que se nos dice. Primera cosa, voz pasiva, no soy yo el que guía, yo soy guiado y soy guiado constantemente. El cristiano no marcha por su propia cuenta, sino que está siendo constantemente guiado por el Espíritu. A menos que. ¿Hay alguna excepción para esto que acabo de decir? Decimos sí. El cristiano
La obra del Espíritu es guiar constantemente al cristiano, pero si el Espíritu lo tenemos entristecido o apagado, se acabó la guía. Así que guiados, voz pasiva, constantemente, pero guiados constantemente sin el Espíritu apagado. ¿Cuándo comenzó la guía? En la conversión. El Espíritu nos convenció de pecado, de juicio y de justicia. La guía comenzó en la conversión, pero termina y decimos no. Y hay algunos que dicen, yo ya creí y ya puedo hacer con mi vida lo que quiera. No, es que eso no es ser cristiano. Ser cristiano es el mismo Espíritu que te llevó a la conversión, es el que te tiene que seguir guiando. Es lo que nos ha leído nuestro hermano Manolo del rey Saúl, ¿verdad? El rey Saúl no buscaba la guía de Dios y cuando tiene un problema grande acude a Dios pues vuelto loco y con mucho temor diciendo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor no contesta. Si es que es normal, ¿no? Si es que es normal. Y él, en vez de arrepentirse, pues va y busca la guía donde no tenía que buscarla, en una mujer que tenía espíritu de adivinación, o donde sea. La Escritura está llena de ejemplos de esto, hermanos. No me voy a detener porque no acabaríamos nunca, pero ¿qué pasó con el hijo de Roboam? Con el hijo de Salomón, con Roboam. ¿Qué guía buscó? No le gustaba la guía de los ancianos de su padre, personas espirituales y experimentadas. No le gustaba la guía de Natán el profeta. No le gustaba la guía de Sadoc el sumo sacerdote. No le gustaba esa guía. Así que buscó la guía de los jóvenes y así le fue. Esto tiene mucha importancia. Cuando tenemos un problema, hermanos, ¿a quién buscamos en primer lugar? ¿A quién se lo contamos en primer lugar? Debemos hacerlo a Dios, ¿no? Así que guiados constantemente. Y aquí quiero destacar lo mismo que hablé con la mortificación y con la santificación. ¿Quién es el agente principal? El Espíritu Santo. ¿No dijimos que en la mortificación y en la santificación el agente principal era el Espíritu Santo? ¿Pero de quién es la responsabilidad? Y decimos, nuestra. El Espíritu Santo nos guía, pero no es cuestión de que ya me quede en un sillón. Soy yo luego el que tengo que andar, el que tengo que mover los pies, por así decirlo, por el camino que me guía el Espíritu Santo, ¿no? Hay ejemplos en la Escritura. En una ocasión el Señor iba cerca de Jericó y había un ciego dando voces en el camino cuando le dijeron que el Señor se acercaba y como el ciego no sabía dónde estaba el Señor, lo llevaron, ¿verdad? ¿Qué hubiera conseguido ese ciego si las personas le hubieran dicho, oye, mira, sigue derecho y como a 1 kilómetro tuerce a la izquierda y ahí te encontrarás con Jesucristo? Pues el ciego eso no le hubiera servido para nada, ¿no? No le hubiera servido para nada. ¿Qué tuvieron que hacer aquellas personas? Llevarlo de la mano a Cristo. Cristo dijo que lo traigan y ellos lo llevaron de la mano. ¿Pero qué tuvo que hacer el ciego? Pues andar, llevado de la mano. No fue el ciego pataleando ni en contra de su voluntad ni lo llevaron arrastrando. Entonces eso es lo que digo, somos guiados, pero nosotros tenemos la responsabilidad de seguir esa guía. Guiados constantemente, si no hacemos algo para apagar el espíritu y con la responsabilidad de seguir la guía. En segundo lugar, ya he hablado algo de esto, pero lo vuelvo a repetir. El Hijo de Dios no está obligado, no está arrastrado, no se le fuerza y hace las cosas en contra de su voluntad. El Señor Jesucristo no fue al desierto en contra de su voluntad. La obra del Espíritu Santo nunca es en contra de nuestra voluntad. No es que seamos santos, nadie va a crecer en santidad en contra de su voluntad. El Espíritu Santo hace una obra poderosa, pero nos convence, nos persuade para que al final nuestra voluntad sea la suya. Dice en el libro del profeta Oseas, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Así los guiaba, así atraía a Dios a su pueblo, no a la fuerza, con cuerdas de amor. Y dice, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Oseas 11:4. Mirad la comparación. Los atraje con cuerdas de amor. Estaban como un animal con un yugo que está trabajando, le quito el yugo y le pongo delante la comida. ¿Cómo lo atraigo? A la fuerza, no. ¿Va el animal para allá pataleando? No.
Lo guío de este modo, por amor, le quito la esclavitud, la servidumbre y le pongo delante la comida. Esa es la guía del Espíritu. Se ha escrito mucho acerca de hasta qué punto la guía del Espíritu es persuasiva o hasta dónde es compulsiva. ¿Entendéis esas dos palabras? Hasta dónde la guía es porque nos convence o hasta dónde la guía es porque nos obliga. Y hay mucho acerca de esto porque en el Nuevo Testamento hay muchas palabras que se traducen de manera diferente y que todas hacen referencia a la guía. Y en unos casos parece que hay más compulsión y en otro caso más convencimiento. Pero creo que nos podemos quedar con la siguiente idea. Hay un pasaje en una de las cartas a los Corintios que dice el apóstol Pablo: el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. ¿Nos acordamos? Que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos constriñe. La palabra constreñir significa una acción muy fuerte. No es simplemente un empujoncito, es una acción muy poderosa. Pero lo que el apóstol está diciendo es que no es que esté obligado, sino que esa acción poderosa la está haciendo el amor de Cristo en mí. ¿Entendemos la diferencia? No es un lavado de cerebro, que entonces ya no pienso como todo el mundo y ya está, no es eso. No es lo que pueden hacer los regímenes dictatoriales en donde a todo el mundo tiene que hacer esto y tiene que hacer esto quiera o no quiera. Eso no es. Además, si el espíritu puede entristecerse o puede apagarse, entonces hemos de quitar la idea de que el espíritu nos obliga a la fuerza. Ahora bien, también tengo que decir, hasta que, o en la medida en que todavía no vamos desarrollando la mente de Cristo, es muy probable que el espíritu use otros procedimientos con los cristianos que no son simplemente el de la guía. Y lo menos que puede usar con nosotros es la disciplina, porque si algunas veces no prestamos atención a su guía, no queremos su guía, la rechazamos o la tenemos en poco, puede que se nos discipline. Carta a los Hebreos capítulo 12, si sois hijos, Dios os va a disciplinar, y si no os disciplina es que sois bastardos. Así que si nos empeñamos en no querer esa guía, lo menos que nos puede pasar es que tengamos disciplina. Y lo más que nos puede pasar es que no seamos ni hijos, que por eso no queremos la guía. Así que el Espíritu alumbra y convence. No nos obliga ni nos hace una máquina automática donde echamos unas monedas y la máquina funciona siempre de la misma manera. No es eso. Dice Juan en su primera carta: este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Para los cristianos, los mandamientos de Dios no son gravosos. Para los incrédulos, los mandamientos de Dios son un fastidio, por eso lo rechaza y lo aborrece. Pero para el cristiano, que ya ha habido un cambio en su naturaleza, tiene hambre y sed de justicia, y los mandamientos de Dios no son gravosos. Entonces, ¿entendéis entonces algunos cristianos o supuestos cristianos que están siempre protestando con uno o con dos? A ver, este mandamiento no es así. Y este mandamiento tampoco. Y este mandamiento no sirve para hoy. Y este mandamiento es del Antiguo Testamento. Y este otro, si es que para el cristiano los mandamientos de Dios no son gravosos. Vamos a ver un pasaje para que entendamos esto todavía mejor. Salmo 32. Salmo 32. Aquí el Señor pone un contraste que es muy llamativo. Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, 8. Aquí tenemos una promesa del Señor que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Esto es lo mismo que estamos hablando de la guía del Espíritu, ¿no? Dios promete: yo te voy a hacer entender, yo te voy a mostrar por dónde tienes que andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Pero qué dice como contraste a continuación? Como el Señor nos conoce, dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. ¿Sabéis la diferencia entre un caballo y un mulo? Más o menos, ¿no? En líneas generales, el caballo es un animal más noble, el mulo es mucho más terco.
Y si alguno habéis tenido alguna vez mulos, sabréis de lo que estoy hablando. Algunos hace años, cuando la gente tenía en sus casas las cuadras y tenían el mulo, el caballo, el burro allí dentro de la cuadra, algunos que tenían algún mulo para entrar en la cuadra tenían que casi pelearse con el mulo. Pues el Señor dice, yo te voy a hacer entender, yo te voy a guiar, pero no seas como el caballo ni como el mulo, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno. No esperes a que yo te haga esto, no esperes a ser conducido así, porque si no, no se acercan a ti, no esperes esto, porque el cristiano es aquel que quiere ser guiado. Por desgracia, en la época de Jeremías, una vez que el profeta hablaba y otra vez, la gente decía que no te oiremos, que no te escucharemos, que no andaremos. No les faltaba la guía, pero ellos seguían diciendo que no. Así que, en resumen, la guía del Espíritu Santo es para todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios es guiado y todo el que tiene la guía es hijo de Dios. Es una acción continua. Es una acción que se obedece y se quiere obedecer. Es una acción que se busca, es una acción que se desea, y hay del que no la busque o no la desee, y es una acción a la que uno no se ve obligado o forzado. El hombre natural, el incrédulo, ¿por qué o por quién es guiado? Pensemos un momento. Hay muchas cosas que nos guían. El hombre natural puede ser guiado por su razón. A veces razona, pero ¿cómo es la razón del hombre natural? Pues nos dice Pablo, todas las cosas son puras para los puros, pero para los incrédulos y los corrompidos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Es decir, el hombre natural, en su mejor momento, razonando, se va a equivocar muchas veces porque su razón no es suficiente, no tiene todos los argumentos, pero a veces su guía es su propia razón. Otras veces, ¿cuál es su guía? Sus propios deseos, que supera a su razón, y aunque la razón le dice esto está mal, sus deseos son tan fuertes que le dice, pero hazlo. Esa es la guía. Para el hombre natural estoy diciendo, para el incrédulo. O la razón o los deseos. Y a veces Dios dice, esos son los deseos que quieres hacer, te voy a dejar en esos deseos. Romanos capítulo 1, ¿no? Como no glorificaron a Dios, Dios los entregó a la concupiscencia de sus corazones. Así que el hombre natural se deja guiar por la razón, o se deja guiar por sus deseos, o se deja guiar por la mente del mundo, ¿verdad? Dice Pablo en la carta a los Efesios que antes los cristianos seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad de las tinieblas, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O se deja guiar el hombre natural incluso por Satanás. Pues lo que nos dice el apóstol es que el cristiano no puede estar guiado así, ni por su propia razón, libro de Proverbios, no te fíes en tu propia prudencia, ni por tus propios deseos, porque tus deseos pueden estar equivocados, ni por la corriente del mundo, que el mundo va por otro sitio, ni mucho menos por el príncipe de las tinieblas. Esto, hermanos, nos afecta hoy día mucho más de lo que todos podemos imaginar. Estamos viviendo en una época donde los medios de comunicación a todos los niveles. Hace 20 años yo estaba en la universidad y no había todavía ordenadores. No había. Y ahora miremos, los medios de comunicación, las redes sociales, las televisiones, nos bombardean constantemente con las mismas cosas, con los mismos pensamientos, con las mismas ideologías. Y los cristianos, en multitud de casos, terminan haciendo lo que hace todo el mundo, porque está siendo guiado por las mismas cosas que está siendo guiado el mundo, y termina comprando ¿qué? Lo que compra el mundo, teniendo unos viajes que hacer o no hacer, ¿por qué? Porque eso es lo que hace el mundo, entrando o saliendo según el mundo. Repito, quizá hoy mucho más que en otras épocas de la historia del cristianismo, el cristiano debe buscar con mucho más ahínco la guía de Dios, porque si no estaremos llevados por la idea y la guía de los medios de comunicación, de los partidos políticos o de quien sea. Esto no significa que el cristiano sea perfecto. Yo no soy perfecto, ninguno es perfecto, nos lo ha dicho Pablo en el capítulo 7, ¿verdad? No hago el bien que quiero.
Pero el cristiano busca la guía del Espíritu y tiene una dirección en su vida. Y cualquiera que pueda decir, es lo que está hablando el apóstol, la seguridad, cualquiera que pueda decir, a pesar de sus pecados y de sus faltas, yo estoy siendo guiado por el Espíritu, yo quiero la guía del Espíritu, yo busco la guía del Espíritu, la persona que puede decir eso verdaderamente en la mayor parte o en todos los aspectos de su vida puede tener la seguridad de que es un hijo de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol. Ahora, si la guía la quiere solamente, como Saúl, para una faceta de tu vida, pero no para las demás, entonces puede que te falte esa seguridad. Así que es un asunto amplio que seguiremos desarrollando en la voluntad del Señor, porque nos podemos hacer muchas preguntas y creo que no debemos correr. Podríamos preguntarnos ¿por qué guía el Espíritu? ¿Cómo guía el Espíritu? ¿Para qué? ¿Cuáles son las pruebas de que soy guiado? Hay muchas cosas que se pueden hablar acerca de este tema. Pero para concluir, vamos a pensar un momento, aunque solamente sea en forma general, no voy a entrar en detalle, de a dónde guía el Espíritu. Estamos diciendo que es fundamental, ¿no?, de que tengamos seguridad si somos hijos de Dios. Pues preguntémonos, ¿a dónde guía el Espíritu? En forma general. ¿Qué respondemos? ¿A dónde guía el Espíritu? Y respondemos, como dicen los jueces en los juicios, el Espíritu guía a la verdad, a toda la verdad y a nada más que la verdad. Lo repito, ¿a dónde guía? Queremos saber si somos guiados, pues el Espíritu guía a la verdad, a toda la verdad, no a una parte, guía a la verdad, no a la mentira. Satanás es el padre de mentira. Guía a toda la verdad, no a una parte sí y a otra parte no, y guía a nada más que la verdad. Lo dijo el Señor Jesucristo. Acompañadme a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan 16. Cuando el Señor promete la venida del Espíritu Santo, Juan, capítulo 16, versículo 13, mirad el calificativo que le da el Señor al Espíritu Santo. Hemos dicho que puede llamarse el Espíritu sin más, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Aquí el Señor Jesucristo dice, Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, por eso es que guía a la verdad. Es el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, es decir, el Espíritu actúa como testigo. El Espíritu Santo es, además de otras cosas, un testigo, y un testigo que no puede más que decir la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad. Hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Repito, esto no puede ser algo teórico, hermano. Esto tiene que ser para que comprobemos si somos o no hijos de Dios. Así que el Espíritu guía a la verdad, pero doy un paso más para que nadie quede con duda. ¿A qué verdad? Y decimos, a la verdad de la palabra de Dios. Dijo el Señor orando al Padre, Padre, tu palabra es verdad, santifícalos en la verdad. Luego el Espíritu guía al Hijo de Dios a toda la palabra de Dios, porque toda la palabra es útil y inspirada por Dios y demás, como sabemos, y guía a la verdad con mayúscula que es el Señor Jesucristo. No entro en detalles, pero digo esas cosas generales. El Espíritu guía a toda la verdad de la palabra y a toda la verdad que es del Señor Jesucristo. Así está desde el Antiguo Testamento. Isaías escribió, el que no diga conforme a esto, a la ley y al testimonio no le ha amanecido. El que diga que es cristiano y diga que el Espíritu lo guía, pero en cualquier faceta de su vida no diga vamos a ver lo que dice la palabra, sino esto es lo que a mí me parece, lo que yo deseo, lo que yo quiero, aún no le ha amanecido, porque el Espíritu guía a la ley y al testimonio. Y en cuanto al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo dijo que el que no honra al Hijo tampoco honra al Padre que lo envió. Esto es fundamental, porque hay muchos espíritus malos e inmundos que no guían a la palabra de Dios, que es la verdad, ni guían al Señor Jesucristo.
Espero que no os canséis, aguantadme todavía un poquito. ¿Seguís el razonamiento? Ya sabemos lo que es ser guiados. Y ahora estoy diciendo a dónde nos guía. Y estoy hablando de la importancia de la palabra y del Señor Jesucristo. Ya sucedía en la época de Juan. Acompañadme a primera carta de Juan. Vamos a leer lo que escribió el apóstol y sucedía ya en las primeras iglesias. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera Juan 4:1. Dice Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo los probamos? ¿Cómo sé yo si una idea que viene a mi mente o una idea que alguien me dice de palabra o alguien, lo que sea, cómo sé yo si eso viene de Dios? Porque dice probad los espíritus, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Y dice, pues en esto conoced el Espíritu de Dios. Y hace referencia a Cristo. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ese es el anticristo. Hay muchos espíritus que pueden guiar y que de hecho guían. Y esto es fundamental hoy día, hermanos, porque hay una cantidad enorme de falsa enseñanza, de falsa doctrina, de falso cristianismo. Una cantidad enorme. El salmista, probablemente David, en el Salmo 119 le decía a Dios: guíame por la senda de tus mandamientos. Y eso es fundamental para nosotros hoy día. Guíame, Señor, por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Ordena mis pasos con tu palabra. Es lo mismo. Me conozco a mí mismo, sé lo que hay. Señor, guíame tú y ordena mis pasos. Así que hemos de rechazar todo lo que, pretendiendo ser una guía, vaya en contra de la palabra, o esté al margen de la palabra, o de alguna forma esté en contra de la obra o la persona del Señor Jesucristo. Lo digo de pasada. La tradición en la Iglesia Católica Romana, ¿qué base tiene? ¿Qué base tiene un católico cuando dice que cree en que María es corredentora, o en que María subió en cuerpo y alma al cielo, o en que María es mediadora? Y decimos, ¿tiene una base en la palabra? No. Entonces, eso no viene del Espíritu de Dios. ¿Qué base tiene multitud de personas en nuestras iglesias que tienen sueños, revelaciones, profecías, que Dios me dijo, que Dios me reveló, que va en contra de la palabra o que no tiene nada que ver con la palabra? Ninguna base. Eso no es la guía del Espíritu Santo, por más que digan. Es curioso hoy lo que sucede en algunas iglesias. Se anuncia, imaginad, que dentro de 15 días va a venir aquí un gran profeta y va a decir cosas extraordinarias que nunca nadie escuchó. Y se corre la voz y resulta que cuando viene ese profeta hay 1000 personas dentro de la capilla. No se cabe en la capilla porque la gente quiere escuchar cosas nuevas, como aquellos atenienses. A ver si me dicen cosas nuevas y yo salto en el banco de éxtasis porque me van a decir profecías que no tienen nada que ver con la palabra. Muy bien. Y al domingo siguiente, cuando ya se va el profeta y se predica la palabra de Dios, hay 3 en la capilla. Eso es la guía del Espíritu Santo, que es lo que se está buscando. En nuestros círculos también se pueden decir muchas cosas, hermano. ¿Cuál es la base de aquellos que creen en el milenio literal de Cristo reinando en la tierra? Ninguna. Una supuesta visión que tuvo un predicador supuesto que era profeta en el siglo XIX, en cuya iglesia se profetizaban todos los domingos cosas raras, y entre esas cosas raras una fue la del rapto de los creyentes y el milenio de Cristo reinando en la tierra. Y con esa base, con esa visión de ese hombre, que él decía que era una visión del Espíritu Santo, aunque otras eran tan falsas como esa, pues con esa base muchos cristianos evangélicos dicen, yo creo en esto. Es que tenemos que acudir a la palabra. El Espíritu Santo guía a la palabra, guía a Cristo y evidentemente guía también por medio de la palabra. Guía también por medio de la palabra. ¿Quieres saber, por tanto, si eres hijo de Dios? Mira si tienes y si quieres y si buscas la guía constante del Espíritu Santo. Si la necesitas, o para muchas cosas de tu vida, tú no la necesitas, no te hace falta. Es fácil de entender si eres hijo de Dios, ¿verdad?
Pues termino con un par de pensamientos finales. En primer lugar, quiero destacar de nuevo esto, hermanos, la importancia de que nos examinemos. La seguridad de la salvación que nos da la Escritura es indiscutible, pero muchos cristianos auténticos la rechazan por lo que ven en las vidas de otros que se llaman cristianos. La seguridad la da Dios, pero nosotros tenemos que examinarnos para ver qué espíritu es el que nos guía. Hay un espíritu del mundo, hay un espíritu de desobediencia, hay espíritu que no entiende. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios. Hay espíritus inmundos y nosotros tenemos que examinarnos. Como algunos queréis que concrete algunas veces, no me habéis dicho, ¿por qué no dices cosas concretas? Digo algunas cosas concretas y es muy fácil de entender. Me dirijo a los más jóvenes. Yo me meto ahí, de 60 años para abajo soy joven. ¿Qué espíritu me guía en mis ratos de ocio? Cuando tengo tiempo libre, ¿qué espíritu es el que me guía? Me tengo que preguntar eso, ¿no? Porque el cristiano está guiado constantemente por el Espíritu de Dios. ¿Qué espíritu me guía en mis diversiones? ¿Qué espíritu me guía cuando quiero hacer tal cosa? ¿Qué espíritu me guía cuando visto como hombre o como mujer de una manera determinada? ¿Qué espíritu? ¿Qué espíritu cuando quiero comprar algo o compro algo? ¿Qué espíritu cuando quiero visitar tal sitio? ¿Qué espíritu cuando salgo? ¿Qué espíritu cuando entro? ¿Qué espíritu es el que me guía a los objetivos que tengo en mi vida? Eso me lo tengo que preguntar, son cosas concretas, ¿verdad? ¿Qué espíritu me está guiando? Parece increíble, hermanos, pero tenemos una naturaleza tan retorcida que no nos damos cuenta lo fácil que nos dejamos guiar en vez de por el Espíritu Santo, por lo que sea. Por lo que sea. Hablo para los que soy un poquito mayores, yo también me meto. ¿Qué espíritu te guía cuando ya tienes hijos, ya tienes un trabajo, te estás preocupando por pagar la casa, por criar a tus hijos, tienes 40 ocupaciones y nunca tienes o tienes muy poco tiempo para el Señor? ¿Qué espíritu es el que te está guiando? Hablo para los más viejos y también me meto entre los más viejos porque ya tengo más de 60 años. Los mayores, que ya tenemos pocas capacidades físicas, ¿verdad? Cada vez menos. Y que sabemos que ya nos queda poco tiempo, ¿qué espíritu es el que me guía a mí cuando estoy trabajando en tal cosa, como si tuviera 18 años, cuando digo voy a comprar tal cosa, porque entonces, como si fuera a vivir toda la vida, ¿qué espíritu es el que me guía para tener Dios esos objetivos en la vida? ¿Cuándo voy a comenzar a tener los objetivos correctos en mi vida? Es que hay muchos casos donde uno dice, tengo fe, pero en el corazón no está. Así que en todos los casos, en todas las edades, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que decimos, cómo actuamos, cómo vivimos, eso está mostrando, queramos o no, el Espíritu que nos guía. ¿Es fácil discernir el Espíritu que nos guía? No es fácil porque somos muy enredados. Y seguramente que si nos preguntamos todo, a mí me guía el Espíritu Santo en mayor o menor medida, diríamos a mí también. ¿Cómo sabemos el Espíritu que nos guía? Pues si el Espíritu nos guía a la palabra, no me voy a fiar de mi propia prudencia, me voy a fiar de lo que dice la palabra. Me voy a enfrentar con la palabra. Y cuando yo me enfrente con la palabra y vea lo que dice la palabra que es un cristiano y cómo tiene que pensar y vivir un cristiano, me daré cuenta qué Espíritu me guía. Y doy un paso más todavía, porque también puedo saber qué espíritu me guía pidiéndole opinión a los hermanos. Yo me conozco y me engaño, y tú te conoces y te engañas. ¿Por qué no le pides opinión a tu hermano para que te dé su opinión acerca de la guía de tu vida, pero con la palabra de Dios por delante, a la luz de la palabra de Dios? ¿Por qué tantas veces no nos gusta la opinión de los hermanos? Porque estamos siendo guiados no por la palabra ni por el Espíritu de Dios, sino por otra cosa, y entonces no queremos que alguien nos diga, hermano, creo que te estás equivocando. Estamos entonces ante un asunto trascendental.
Dependerá de eso, de que veamos o no veamos el rostro de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Así que es fundamental que nos examinemos. Y en segundo lugar, si somos cristianos y estamos siendo guiados por el Espíritu, creo que deberíamos darle más importancia para honrar al Espíritu que nos guía. Ser más agradecidos con ese Espíritu que nos guía. Si yo digo necesito la guía, porque me pierdo, como no la tenga me pierdo. Y de hecho cada vez que la rechazo me pierdo. Y yo la necesito, y yo la busco, y yo la quiero, cuando la tenga, pues lo menos que debo ser es una persona agradecida, ¿verdad? Honrar al Espíritu que me guía. No sé si alguna vez os lo he dicho. Sí. Devolver mal por mal, ¿de qué es propio? De la naturaleza humana. Devolver bien por bien, ¿de qué es propio? Podemos decir de la educación. Devolver mal por bien, ¿de qué es propio? Del diablo. Devolver bien por mal, propio de la gracia de Dios. Pues lo que estoy diciendo, que puesto que el Espíritu no nos hace mal, por lo menos devolvamos bien por bien, no mal por bien. Intentemos honrar al Espíritu, y como el Espíritu no solamente es el Espíritu de verdad, sino que es el Espíritu Santo, versículo 13, si por Él hacemos morir las obras de la carne, pues mostraremos nuestra gratitud al Espíritu esforzándonos cada vez más en nuestra vida en santidad. Porque nos dice Pablo, no solamente tenemos que ser sin mancha en el mundo, hijos de Dios sin mancha, eso ya es una cosa que tenemos que ser, sino que además nos dice que hemos de resplandecer como luminares en el mundo. No solamente la parte negativa, hijos de Dios sin mancha, sino resplandecer como luminares en el mundo, andando como es digno del llamamiento o de Dios que nos llamó a su reino y a su gloria. Y tenemos muchos pasajes en las cartas del Nuevo Testamento donde podéis ver esto que digo de mostrar nuestra gratitud a Dios, al Espíritu Santo. No me detengo a leerlo, pero ahí tenéis uno en la guía del culto, si queréis hacerlo en casa, Colosenses capítulo 3, versículo 12, donde se nos dice que como escogidos de Dios hemos de vestirnos de benignidad, de humildad, de mansedumbre, perdonándonos unos a otros, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, que la palabra de Cristo more en vosotros en abundancia. Todo esto, si es cierto, mostrará nuestra gratitud a Dios. Esto es vivir como hijos de Dios, hermanos. Esto es vivir bajo la guía del Espíritu, andar como el Señor anduvo. Dice en la segunda carta a los Corintios, salid de en medio de ellos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y apartaos. Y yo seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Verdaderos discípulos del Señor. Pues hermanos, que Dios bendiga su palabra y nos ayude a pensar y a descubrir cuál es el Espíritu que nos guía. Y si hemos de cambiar cosas en nuestra vida, pues en ese descubrimiento procedamos luego en consecuencia. Que así sea, podemos pedirle esto para la gloria de su nombre. Que así sea.